Mario, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a No Soy Chef, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Es la primera vez que estás en Guatemala? No, si no me equivoco es la tercera. Ah, ok, entonces sí te puedo preguntar qué te ha parecido nuestro país en otras ocasiones. Sí, buenísimo, me encanta, me gustaría venir de vacaciones, eso sí. Ah, no, siempre ha sido por trabajo. Sí. ¿Y qué te llama la atención de por acá? Naturaleza sobre todo, muy bonito, sí. ¿Sí? Ok, bueno, pues a nosotros lo que nos interesa es tu conocimiento sobre el vino. A ver qué hay ahí detrás de esta persona que me la vendieron como un rockstar. Me dijeron, viene del aeropuerto, hoy tiene entrevistas con una veintena de personas, le van a tomar fotos para una revista, va a estar en tu podcast. ¿Qué se siente ser un rockstar del vino? Así como rockstar, no sé, no estoy seguro. Pero sí puedo decir que trabajo hoy día en el área enológica del mejor vino del mundo. ¿Ah, sí? Entonces eso ya es algo, pero nada, en realidad humildemente enólogo, fanático del vino y ese soy yo. Empecemos precisamente por eso. ¿Cómo llegaste a este mundo? O sea, ¿cómo se llega al mundo del vino? La verdad yo creo que hay muchas formas de llegar al mundo del vino. En mi caso particular fue familiar. Mi familia viñatera por más de 45 años, entonces toda mi vida ligado al mundo del vino, de los destilados también, y nada, crecí bajo las parras básicamente. Vamos a ver, mira, yo cuando era pequeño, beber era prohibido, es decir, aquí en Guatemala, por ejemplo, el tema de la cerveza era muy mal visto antes, entonces no te daban cerveza. O te veían feo si tomabas cerveza. Pero yo sé que en el sur, por ejemplo, cuando hablamos de vino, a los niños hasta les dan vino. ¿Vos te daban vino de pequeño, otros licores? Creo que hoy en día no se puede decir, pero sí. Desde los 7 más o menos. ¿Y cómo eran esas experiencias? Porque yo eso nunca lo tuve. ¿Cómo era de niño tomar por primera vez un vino? No, la verdad es una cultura familiar. O sea, los domingos sagradamente se almorzaba junto a toda la familia y eso para los menores en 15, 7 años es un taquito bien pequeño y ya los mayores sí con su copa, 2 copas de vino, eso era sagrado todos los fines de semana. Y bueno, no sé, vos no sé si has vivido o conoces experiencias de países como el nuestro, pero es decir, ¿crees que es bueno que desde niños uno aprenda sobre las bebidas? O sea, la verdad, nosotros somos un país productor en Chile, entonces al ser país productor, obviamente estamos mucho más ligados a la cultura del vino. Pero por otro lado, viendo otros países, uno siempre piensa que sí deberían tomar más vino los países que no son productores, porque o sea, acompaña muy bien las comidas, es una bebida un poco de culto también. El único problema que tiene es que a medida que uno va tomando mejor vino no hay vuelta atrás, entonces sí. También obviamente afecta la billetera, pero sí. A mí me pasa con la cerveza, te cuento, porque soy productor de cerveza. Tengo mi propia marca que salió el año pasado y pues bueno, ya cuando vas en el mundo de la cerveza artesanal, ya una lager a veces no te sabe tan bien o te sabe aburrida y te vas metiendo en un mundo que es como el agujero de Alicia en el País de las Maravillas, que no tiene fondo. Exactamente. Y comienza a ser no solo cada vez más interesante, pero cada vez más retador. Claro. Imagínate que en el mundo del vino, bueno, la gran diferencia con la cerveza y otros productos es que el vino es netamente uva. O sea, es uva, no le podemos agregar. O sea, pues, está la levadura y la uva, no hay nada más. Sí. Entonces, al final, lo que te caracteriza a los distintos vinos, por un lado, son las variedades. En el mundo hay más de 10.000 variedades de uva vinificables, por decirlo así. Sí. Dentro van a estar las más típicas y por otro lado el terroir, que eso hoy día quizás lo más importante para los que se dedican al vino de alta gama, como en mi caso, donde el terroir, el lugar donde está plantado el viñedo, las características del suelo, del clima, junto con la variedad de uva, te determinan si un vino es extraordinario o es un vino más. Sí, y eso es interesante porque, por ejemplo, vamos a ir comparándolo, ya que hablamos de cerveza. O sea, justo el sábado di un taller sobre cerveza artesanal.
porque aquí en Guatemala vieras que el público de cerveza no está creciendo, se ha estancado en los últimos años, específicamente hablando de cerveza artesanal. Y estamos preocupados los cerveceros. Decimos, ¿cómo vamos a hacer para que la gente conozca más de este producto y lo quiera consumir? La tendencia a nivel mundial es cerveza sin alcohol, o bueno, ya vemos que hay una tendencia hacia ir hacia bebidas sin alcohol o con bajo contenido de alcohol. Las nuevas generaciones quieren hacer mejor fiestas con café que con bebidas alcohólicas, y eso es un gran reto. Entonces hice este pequeño taller para introducir a las personas que no conocen mucho, y hablábamos de que bueno, hay IPAs, hay stouts, hay lagers, hay Hefeweizen, etcétera. Entonces están en el montón, pero son muy marcadas las diferencias entre una y otra. En el vino, por ejemplo, a mí me cuesta un poco más encontrar esas diferencias. O sea, para algunos dicen, es tinto, es blanco. ¿Cómo funcionan esas sutilezas? ¿Vos qué sabes de esto? Ajá. Si me preguntan a mí, yo pienso lo contrario. O sea, a mí se me hace más fácil diferenciar variedades de uva que dentro de un grupo. O sea, las uvas están los blancos y los tintos, y dentro de los blancos tenemos distintas familias de variedades de uva, y lo mismo en los tintos. Tenemos distintas familias o tipos de vino. O sea, en realidad, si uno se concentra en lo que está tomando, un vino es muy distinto al de al lado, incluso muchas veces siendo la misma variedad. O sea, yo me puedo tomar un Cabernet Sauvignon como Don Melchor, y después un Cabernet Sauvignon que es de otra zona, siendo la misma variedad, y va a ser completamente distinto. Entonces, en realidad, hay una variedad muy grande en el tema del vino. ¿Y cómo te educas para eso? Tomando. Ok, entonces, vamos a recapitular. ¿Iniciaste tu vida del vino gracias a tu familia? Claro. Luego, tomando, ¿aprendiste? Siempre, no, pero después en Chile, bueno, para tener una carrera de enólogo hay que ser primero agrónomo. Entonces yo estudié agronomía, me especialicé en viticultura y enología, y después uno da una prueba en el colegio de enólogos para ya ser calificado como enólogo, miembro de esta asociación de enólogos en Chile. Ok, y ya lo hiciste con hecho pensado. ¿Deciste voy a estudiar agronomía porque me interesa el vino? ¿O fue así como, ay, casualmente estudié agronomía y esto me va a servir? Yo estudié agronomía para ser enólogo. En Chile es obligación hacerlo, en otros países no es necesario estudiar agronomía para ser enólogo. En el caso de Chile sí, por eso estudié agronomía. ¿Y qué tal? ¿Sí valió la pena? Sí, vale la pena. Sí, a mí me gusta estudiar, soy muy estudioso. Me fue muy bien además. Lo pasé bien, así que no me puedo quejar. ¿Qué hace el estudio de agronomía en una carrera como esta? ¿En qué aporta? Muchísimo. Partamos con que la materia prima del vino, ya dijimos, es simplemente uva. Ni siquiera como el caso de la cerveza, que tenemos cebada, ya sea malteada o no, y el agua siendo una parte importante del producto, ¿cierto? En el vino es la uva. Entonces saber cultivar la uva es clave para poder hacer un buen vino. O sea, acá tenemos el mundo de la agronomía y la enología están muy ligados. Entonces nosotros, incluso hoy día en el trabajo, yo estoy a cargo del equipo enológico, pero también hay una persona a cargo del equipo agrícola dentro de Don Melchor, y nosotros tenemos que estar totalmente comunicados, porque al final no somos independientes, o sea, tenemos que trabajar en conjunto, y para eso, bueno, tenemos la cabeza de Don Melchor, el líder, que es Enrique Tirado, el enólogo jefe, digamos, y también es viticultor jefe. O sea, él tiene la mirada completa, y al final, digamos, el maestro. Acá uno es el aprendiz. Y bueno, entonces ahora ya vamos con más preguntas que voy a ir acumulando, pero una de ellas es, mencionaste lo del agua. Sí. O sea, en la cerveza yo sé que si quiero hacer un estilo en específico necesitaría modificar el agua para que ajustarme a ese estilo. ¿También sucede algo así en el vino, o es, como dices, es la uva y con el agua que tenga? Es que el vino no tiene agua dentro de sus ingredientes. El agua que tiene el vino dentro de su... Si el vino, por ejemplo, tiene un 14% de alcohol, todo lo restante en gran parte es agua, pero no es agua que yo se la pongo, sino que es agua que viene de la uva. Es el jugo de el jugo de la uva. Okay. Entonces, la definición de vino es jugo de uva fermentado. Entonces, obviamente, dependiendo la variedad de uva o qué tantos compuestos tiene una uva, me va a determinar cómo resulta mi vino.
Ok, muy bien. ¿Y la levadura? Hay tipos de levadura también. Sí, pero a diferencia del mundo de la cerveza, donde yo tengo las ale, las lager, que principalmente están marcados por la levadura y cómo actúan, en el vino usamos casi en su totalidad Saccharomyces cerevisiae, que también se usa en la cerveza. De hecho, el cerevisiae es por la cerveza, ¿cierto? Sí, uno puede tener cepas seleccionadas en el fondo, que yo se las adiciono al vino. Y en ese caso yo puedo elegir alguna en particular para que resalte ciertos aromas, que sea más resistente al alcohol, que fermente más en frío, o también se usa en el mundo del vino levaduras nativas, que uno simplemente usa las levaduras que están en las pieles de la uva para que estas mismas hagan la fermentación alcohólica. Que hay gente que le gusta mucho ese estilo, hay gente que no mucho, porque también uno no tiene tanto control. En el fondo es cualquier levadura que va a estar fermentando y ahí pueden salir aromas más funky, cosas así, que son para el mundo de la cerveza muchas veces muy preciados, pero para el mundo del vino muchas veces son defectos, exactamente. En 2020 yo fui a un bar y me tomé una cerveza, una Hazy IPA, no había tomado yo nunca una Hazy IPA, y recuerdo que ese día dije, yo quiero hacer mi propia cerveza. O sea, esa fue la que me cambió la vida. Y yo te pregunto ahora, si recuerdas la primera vez que una copa de vino te cambió la vida. ¿Y qué tenía de especial? Buena pregunta. Aquí es donde ya empieza la entrevista. O sea, una copa en particular yo creo que sería difícil decirte, bueno, me tomé una copa de vino y dije, por esto yo quiero hacer vino el resto de mi vida, no. Creo que sí, es una tradición familiar, como te decía al principio. De a poco me fui encantando con el mundo. Como te decía, básicamente casi crecí en los viñedos, en la bodega. Entonces, al final yo siempre supe de pequeño que quería estar involucrado en eso. Y después, a medida que fui aprendiendo más, tomando mejor vino, mi objetivo era llegar a trabajar con algún vino de categoría mundial. Y bueno, estando en Chile, mi objetivo era poder llegar a trabajar con Don Melchor en algún minuto. Que al fin lo logré hace un tiempo. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te atrajo de ese proyecto y cómo llegaste a él? De nuevo, mi gusto por el vino. Por un lado, el conocimiento. Yo, además de estudiar agronomía, enología, tengo varios cursos que son más ligados al vino, digamos, internacional, más que la elaboración, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho estar probando vinos de distintos lugares. Creo que uno se nutre mucho de conocimiento, y cuando ya uno empieza a comprender el vino como un producto que es más allá de uva fermentada, sino que uno puede realmente empezar a apreciar las cualidades de por ejemplo, en un vino tinto, cuando los taninos son más suaves, donde hay más complejidad en un vino, que el perfil aromático se abre de manera que a uno lo sorprende. Ahí es cuando yo dije, bueno, ahora el siguiente paso es ir a trabajar ya con vinos de alta gama. Por un tiempo lo hice de manera incluso comunicacional, también en Conchitoro. Hasta el año pasado trabajaba muy ligado al área de comunicaciones, un poco dando a conocer todo el portafolio de alta gama. Ya este año 100% trabajando en el equipo enológico de Don Melchor. Y acá viene otra de estas grandes preguntas acerca de la marca en la que estás involucrado. Te lo voy a poner así. Tenemos tantas marcas en el mundo de vino, tantas regiones, tantos países que lo producen. ¿Qué es lo que exactamente distingue a Don Melchor desde tu experiencia comparado con otros vinos? Porque estoy seguro que también has probado otras marcas y has dicho, hey, esto también es muy bueno. Sí, totalmente. Vinos buenos, hay bastantes vinos buenos en el mundo. Ahora sí, Don Melchor creo que es único. Y como te comentaba en un principio, la palabra terroir creo que es la forma más fácil de explicar por qué Don Melchor es de esta forma, donde vamos a tener un clima, por un lado, que es un clima mediterráneo clásico de la zona central de Chile, pero muy marcado por la cordillera de los Andes. Nosotros, el viñedo está justo a los pies de la cordillera de los Andes, entonces el clima está muy influenciado. Eso es número uno. Después vamos a tener el suelo. El suelo también es un suelo que fue creado por la cordillera de los Andes, entonces material andino, y es un mosaico el suelo en realidad. Hoy día tenemos un viñedo que tiene distintos tipos de suelo en distintas partes del viñedo, y eso nosotros lo cultivamos por separado. O sea, si te
Te hago el ejemplo, nosotros de las 125 hectáreas de viñedo que tenemos, lo tenemos subdividido en 151 microparcelas, y para nosotros, a nivel de cómo pensamos, cómo vinificamos, cada una de esas 151 microparcelas es un vino distinto. Entonces, en realidad, para producir Don Melchor, nosotros ahora recién estamos terminando la vendimia, lo que es la cosecha y vinificación. Okay. O sea, hoy día en la bodega tengo 350 vinos distintos, o sea, lotes de vinos distintos. Y después de eso, bueno, ahí Enrique, con el conocimiento que tiene uno del viñedo, del terroir, él va a entrar a mezclar estos vinos. Y eso, finalmente, constituye Don Melchor. Entonces, Don Melchor no es un Cabernet Sauvignon, como tú me decías al principio, una variedad igual cualquiera. No, es una mezcla de distintos Cabernet Sauvignon de un viñedo que además están en una zona donde el Cabernet Sauvignon se da por excelencia. ¿Y puedes, en una etiqueta, colocar Cabernet Sauvignon solamente a secas, o debes de colocar, es una mezcla de varios Cabernet Sauvignon? No, el Cabernet Sauvignon es una cepa. Okay. Entonces, en realidad, en la etiqueta uno pone Cabernet Sauvignon. Okay. En este caso, yo creo que podría ser mucha información, pero dentro, al igual que nosotros, los seres humanos, nosotros tenemos un ADN en común, o sea, que nos define como seres humanos, ¿verdad? Sí. Pero yo y tú somos distintos. Entonces, los dos somos seres humanos, pero tenemos ADN, una parte del ADN distinto. Sí. En el caso del Cabernet Sauvignon es lo mismo. O sea, puedo tener un Cabernet Sauvignon y otro Cabernet Sauvignon al lado que tiene una pequeña modificación en el ADN que hace que sean distintos, ¿ya? Y ahora, si la modificación es más grande, ya en vez de Cabernet Sauvignon va a ser Merlot, o te invento, u otra variedad. Entonces, lo que nosotros tenemos en el viñedo es un material genético que viene de Francia, se trae a Chile en 1850, 1860, y nosotros fuimos reproduciendo este material genético de Cabernet Sauvignon. Entonces, hoy día, nuestro viñedo, además de ser un mosaico de suelos, es un mosaico de distintas expresiones de Cabernet Sauvignon. Entonces, eso es con lo que nosotros jugamos, que tenemos la suerte de poder hacerlo, o sea, porque tenemos también el recurso para producir un vino de esta categoría. Si no por nada también está en este nivel de vino. Pero sí, nosotros vinificamos por separado de nuevo y tratamos casi cada una de estas plantas, tratando de entenderla y qué potencial tiene en la vinificación, para después ya hacer un ensamblaje final de Cabernet Sauvignon como producto final. A ver, alcánzame una de las botellas, quiero ver bien la etiqueta para empezar. Y tengo una pregunta, ¿vos tomas vinos? ¿Lo juzgas por la etiqueta? ¿Un enólogo lo juzga por la etiqueta y diría, esa etiqueta me llama la atención, lo voy a probar? ¿O comienzas a inspeccionarla y ver qué dice atrás? La historia, esas historias tan bonitas que siempre alguien escribe, ¿verdad? Claro. La verdad, yo personalmente no juzgo mucho el vino por la etiqueta, pero sí muchas veces uno ve una etiqueta y dice, esta etiqueta es muy fea. Ahí sí ya no. Claro, eso ya no, pero sí me fijo principalmente si es que es del vino del viejo mundo, obviamente de la región en que proviene, si es nuevo mundo, probablemente de la variedad y del lugar donde proviene, pero ya sí. Pero sí, no juzgo mucho por la etiqueta, pero creo que es importante. Ok, háblame ahora del que tengo en la mano, Don Melchor, Cabernet Sauvignon, Puente Alto Vineyard, 2021. Bueno, el vino que tú tienes en la mano es justamente el vino que salió elegido como mejor vino del mundo el año 2024 por Wine Spectator. Okay. Y digamos que Wine Spectator es, si bien hay muchos críticos de vino en el mundo, muchos muy respetados, probablemente Wine Spectator es el más importante de todos. Sí, eso, el que hasta los que no están metidos en el mundo han escuchado el nombre. Ajá. Claro, o sea, para que te hagas una idea, Wine Spectator 1 es una cata ciegas. Ellos prueban más de 10.000 vinos durante el año. Y hasta que al final llegan a los 100 mejores vinos, después vuelven a degustar y al final hay un jurado que prueba estos vinos que están como en la final, por decirlo así. Y ahí sale elegido el vino del año. En este caso, Don Melchor, el año pasado, justamente ese vino fue elegido, y no simplemente elegido, sino que cuando Enrique Tirado, que es el CEO, digamos, de Don Melchor, además de que es director técnico, un poco el líder de todo el proyecto,
y a él le explican un poco cómo llegaron a elegir a Don Melchor. Le dijeron además que la decisión de la final fue unánime. Okay. Todos habían puesto a Don Melchor en el número 1. Entonces fue increíble. ¿Qué tanto sabes de estas competencias? Es decir, no me imagino que sea como los inspectores de las estrellas Michelin, que van a los lugares y no avisan a nadie. Aquí uno les hace llegar los vinos, o ¿cómo funciona? Acá depende mucho de qué crítico. Hay críticos que visitan la bodega o miembros del staff visitan la bodega con una agenda, obviamente, y uno le presenta los vinos, toman sus notas, le ponen el puntaje y ya, claro. Eso es lo más común. A Wine Spectator hay que mandar los vinos. No es que Wine Spectator no va a visitar, o a lo mejor en algunos casos sí, desconozco, pero uno manda todos los vinos. Wine Spectator decide rankearlo o no rankearlo de partida. Muchas veces uno manda vino y no te lo rankean. Okay. Y después ya entras en este pool de más de 10.000 vinos, en que van saliendo puntajes y se va haciendo de cierto modo. A llegar a elegir a los 100 mejores, los 10 mejores y después el número 1. Otros críticos simplemente hacen, por ejemplo, ponen los puntajes, hacen reporte anual por región, y después también ellos nombran los mejores vinos por región y los mejores vinos del mundo según sus determinados criterios. Ganó el premio en 2024. Diciembre del 2024. No hace mucho entonces, pero un vino cuya cosecha es 2021. Claro. ¿Y en 2025 hay otra premiación o cómo? Todos los años hay una premiación. Ahora se premia por cosecha, por decirlo de alguna forma. Lo que sí es que cuando uno logra estar en el número 1, ya uno es el número 1 para siempre. No es como, bueno, el próximo año. No hay que mantener el premio, digamos. O sea, idealmente nosotros con Don Melchor hemos estado 10 veces dentro de los 100 mejores vinos del mundo. Okay. Hemos estado 4 veces dentro de los 10 y obviamente una vez como número 1. Ser número 1 más de una vez creo que es estadísticamente imposible casi. Yo he entrevistado aquí en mi podcast a Eduardo Garza, que es un guatemalteco que está produciendo vino allá en el Priorat, en España. Se lanzó con todo, porque el guatemalteco no tiene esta formación, digamos, no crecemos alrededor del vino. Pero también entrevisté a Arisbet Araujo. Arisbet es una sommelier de México y bueno, tengo estos 2 parámetros, el que produce y la que está en sala atendiendo a los clientes. El enólogo, ¿dónde se encuentra en la cadena? El enólogo produce. Okay. Sí. O sea, nosotros todo el estudio enológico va... o sea, te enseñan a hacer vino. Okay. Básicamente. Sí. Y en tu caso, ¿estás allí en el campo? Sí. ¿Y tu función es? Yo lidero todo el equipo enológico de Don Melchor. ¿Cuántas personas están ahí? Depende. Durante la vendimia, en el fondo que es nuestra temporada alta, solo en el lado enológico llegamos a ser como unas 35 personas. Después en el lado agrícola son más, porque todo es cosecha manual, entonces es mucha la gente. Y ya de planta fijos, ahora que comienza a bajar en términos la carga de trabajo post vendimia, ya tenemos, somos un equipo de 12 personas fijas. ¿Dirías que lo que diferencia a un enólogo de un sommelier, por ejemplo, el sommelier tiene un abanico más grande de conocimiento de marcas de vino? Claro, que el sommelier, yo creo, yo no soy sommelier, pero sí tengo cursos de ese estilo, pero creo que tiene, claro, una visión mucho más global del mundo del vino, se especializa en conocer bodegas, variedades, regiones, cuando el enólogo en realidad, si uno recién terminado el estudio, lo que uno sabe es cómo tomar una uva, convertirla en vino, ¿cierto? Y bueno, y toda la logística que hay detrás, que en realidad no es tan simple como suena. Pero claro, o sea, a mí mi formación es hacer vino y tener la logística y saber cómo producir un vino, en este caso un gran vino.
¿Estuviste involucrado, asumo yo, en la creación del vino que ganó el premio? El 2021 yo no estaba en el equipo enológico de Melchor, pero ese año sí, yo ya estaba en Conchitoro. Entonces, okay, de alguna otra forma estaba en la empresa, pero en realidad no me puedo tomar un crédito que no me pertenece, por mucho que me gustaría. Entonces mi pregunta va a tener más valor, porque precisamente te quería preguntar cómo diferencias entre un vino bueno, o llamémosle un vino excelente, y un vino increíble. Buena pregunta. Yo creo que hay algo. Bueno, primero hay que buscar en el vino, para mí una de las palabras más importantes en el vino es el balance, o sea que estamos hablando de un buen vino, no de un gran vino, que haya balance, que tenga como riqueza, que tenga complejidad, que tenga distintos sabores, aromas que estén muy bien, que conversen muy bien entre sí. Y ya cuando hablamos de vinos que están en otro nivel, no es solo ese balance, sino que son vinos que te cuentan algo, te dicen mucho más de un lugar, tienen una armonía, yo diría, superior, obviamente tienen que tener una tomabilidad buenísima, pero son vinos que te logran mostrar el lugar de donde provienen y además cumplen con todo lo que cumple hacer un gran vino. O sea, esos son los vinos ya extraordinarios. Los vinos perfectos, en el caso de un Cabernet Sauvignon, uno sabe que es una variedad tánica, por ejemplo, entonces los mejores Cabernet Sauvignon, los más únicos, son donde el tanino, la astringencia, no es una astringencia fuerte, sino que son lugares extremos que te permiten madurar ese tanino para tener tanino suave, redondo. Okay. ¿Ya? Entonces, hay mucho ahí. Ok, asumamos que en este momento hay otro gran productor de vino en alguna otra parte del mundo. ¿Qué tanto afecta lo que hablabas de la geografía y el clima de Chile para calificar un vino? Porque dices, ok, tal vez en otro lugar no tienen las mismas condiciones, pero el vino es bueno, pero ¿qué tanto afecta eso? Hablemoslo en una competencia. ¿Están en desventaja algunos otros países? La verdad es que sí. Sí, pero no voy a entrar en ese tema, puede ser muy polémico, pero sí, yo creo que lo más importante es, de nuevo, volver al terroir. O sea, uno puede hacer vino en muchos lugares del mundo, pero hay que saber qué vino uno puede hacer. O sea, por ejemplo, te lo pongo más claro, o sea, nosotros en el viñedo de Puente Alto tenemos Cabernet Sauvignon en su mayoría, tenemos un poco de Merlot, un poco de Cabernet Franc y un poco de Petit Verdot también. Variedades que se dan muy bien ahí. ¿Ya? Pero si yo quisiera en mi viñedo plantar quizás incluso Carmener, yo te diría, no creo que el Carmener esté muy bien ahí por las características de clima y suelo. O si yo quisiera plantar un Sauvignon Blanc, probablemente no va a ser un buen Sauvignon Blanc. Entonces, lo importante es conocer tu terreno, tus condiciones, y ahí saber qué variedad de uva puedes producir, y no al revés, no decir yo quiero producir esta variedad y entonces la voy a plantar. Acá el que manda es el clima, el suelo, y ahí uno sabe qué puede hacer con él. Ok, estás en Chile, produces este grandioso vino. ¿Cómo llega a países como el nuestro, a Guatemala? Bueno, ahí creo que lo más importante es Conchitoro, o sea, ser un vino que de hecho somos una viña un poco independiente dentro de Conchitoro. O sea, Conchitoro es un holding, es una viña muy grande que produce grandes vinos y vinos de mucho volumen también, con una distribución increíble a nivel mundial. Entonces, al estar dentro de este paraguas de Conchitoro, nosotros nos aferramos a la distribución que ellos tienen y nos permite llegar a todas partes del mundo. Recordemos, Conchitoro tiene grandes marcas como un Casillero del Diablo, por ejemplo, que está obviamente en un segmento más asequible, pero que llega a, no sé, 140 países. Entonces, ser parte del portafolio de Conchitoro nos ayuda a tener esa distribución y lograr llegar a prácticamente todo el mundo. Yo el otro día fui al supermercado, quería tomar un vino. Yo no tengo idea, es decir, no tengo tanto conocimiento de vinos. ¿Viste la etiqueta? Ajá. Sí, pero son un montón. Sí. O sea, era toda una góndola completa de vinos. No sé por dónde empezar. Pero ayer justo me invitaron a una cena a uno de los mejores restaurantes de aquí de Guatemala, Flor de Lis. Te recomiendo, si no has ido, te tienes que ir a comer ahí.
Pero chef Diego Tellas, a quien mando un saludo, me dijo que en lo que estábamos hablando mencionó una frase y dijo: aquí en Guatemala la gente todavía no sabe mucho de vino. ¿Cuál es tu percepción como experto, representante de una marca tan importante, de países como el nuestro, cuando vas a un supermercado y ves que hay una góndola llena de vino? ¿Sabemos o no sabemos? Buena pregunta. O sea, si hay variedad de vino, significa que algo de consumo tiene que haber. Yo sé que Guatemala no tiene un nivel de consumo muy alto, pero algo de consumo tiene que haber. Si está en la góndola es porque se vende. Acá sabemos que es así, ¿cierto? Y es increíble, porque antes los supermercados, o sea, la sección de vinos estaba como atrás, ¿verdad? Ahora en los nuevos supermercados que están abriendo está en la parte central y es grande y es amplia. Todo lo que es licor está muy marcado aquí en Guatemala. Yo creo que hay que partir tomando vino, ¿no? En un principio, obviamente, uno no va a ir de una al mejor vino, o sea, si quieren probarlo mejor todavía, pero uno va aprendiendo y uno va de a poco como valorando ciertas cosas en el vino. Y también después empiezan los gustos, etcétera. Y ya cuando uno se hace fanático, entra en este mundo de vino como Don Melchor, donde uno lo toma y dice: esto tiene algo más, o sea, me lleva a otro lugar. Yo tenía aquí unas preguntas, de las que espero que sean las difíciles, porque mira, vas contestando todo, pero bien. Pero hablemos un poco de sostenibilidad. Es decir, por ejemplo, ¿cómo ha impactado la forma en que trabajan ustedes el hecho de que hay en Chile un problema de agua, hay problema hídrico? Cada vez hay menos agua. Muy buena pregunta. Bueno, de partida, y ahí que voy a partir hablando desde lo macro a lo micro, o sea, desde Conchitoro hacia allá, después de Don Melchor específico. Bueno, Conchitoro tiene una certificación de empresa B. Ya la empresa B vela por distintas cosas. Dentro de ellas está la sustentabilidad. Y obviamente, estando en Chile, siendo el agua probablemente el recurso, entre comillas, que está empezando a tener mayor escasez dentro de estos recursos naturales. Entonces, obviamente, ya tenemos un cuidado desde un punto de vista de certificación. Después, en el viñedo Melchor específicamente, ahí es cuando se pone entretenido, porque de nuevo nosotros tenemos este viñedo, lo manejamos independiente, entonces podemos jugar, tenemos mucho estudio, y entonces nosotros hemos ido trabajando para saber cuál es el uso más eficiente del agua. Y al mismo tiempo, al trabajar con un vino de alta gama, bueno, para los que no saben, el vino de alta, mientras mejor el vino, muchas veces la planta está más estresada. Y una de las formas de estresar a la planta es, bueno, déficit hídrico. Entonces, por ese lado, nosotros tenemos muy bien calculado cuándo nosotros podemos restringirle el agua a las plantas en pos de que tenga mejor calidad. Déjame ver si entendí. O sea, le restringes el agua a la uva y la uva tiene mejor calidad. Dependiendo cuándo haces esa restricción, obviamente, sí. Entonces, y de hecho, yendo un poco más lejos, nosotros el año 2018 plantamos un viñedo, dentro del viñedo, un viñedo que está plantado en forma solar, en forma radial, simulando en el fondo las 360 grados, en realidad no los 360, sino que cada 6 grados tenemos una hilera. Entonces, imagina que es como un sol. ¿Ya? Y con tu experiencia, bueno, hablando de eso, con tu experiencia, asumo que entonces sí es sostenible el crear vinos de alta gama. Sí, totalmente. O sea, obviamente depende de la intención que uno tenga, pero volviendo a lo que hablábamos en un principio, el terroir es lo más importante en un vino de alta gama, y si uno no cuida el terroir, uno lo va a destruir. Entonces nosotros tenemos un manejo, por ejemplo, 100% orgánico en el viñedo, y si tú ves la etiqueta de Melchor, ni siquiera está certificado orgánico. Pero nosotros sabemos que necesitamos tener ese trabajo regenerativo en el viñedo si nosotros queremos contar con este terroir por 100, 150, 200 años más. Entonces siempre hay que pensar en el futuro, y si nosotros trabajáramos de una forma que impactemos el medio ambiente, estamos impactando el terroir. Y para un gran vino el terroir es todo. Entonces al final se crea este ciclo que
uno sea ambientalista o no ambientalista, en mi caso siempre voy a velar por hacer todo de la forma más sustentable posible. Pero aunque uno no creyera o no estuviera con esa visión, sí hay que cuidar, en este caso, el viñedo, y el viñedo que es medio ambiente. Entonces tenemos biodiversidad en términos de insectos, de plantas, tenemos corredores biológicos con distintas especies de plantas, todo eso en pos de tener un ecosistema que sea sustentable dentro del viñedo. Cuando hablaste de estresar a la planta para que suba la calidad, hemos hablado de calidad en el vino, pero en la uva, ¿qué te dice que una uva ha alcanzado la mayor calidad posible? Buena pregunta. Bueno, ahí va a depender mucho de la uva, de la variedad, digamos. Yo me voy a enfocar hablando del Cabernet Sauvignon, lógicamente, porque es la especialidad de la casa. Pero en el caso del Cabernet, por ejemplo, uno va a buscar una uva más pequeña. ¿Por qué? Porque el color del vino está dado solo por la piel. Si tú partes una uva de Cabernet Sauvignon, en el centro no tiene color. Sí. Entonces el color está en la piel. Mientras más pequeña la uva, tienes una mayor relación de piel líquido, eso quiere decir que tu vino va a tener mayor color. Además de color, muchos de los compuestos más importantes del vino también van a estar en la piel. Las antocianas, que son color, pero también ciertos ácidos podrían en cierta proporción estar en las pieles. Y lo mismo, de nuevo, concentración. Concentración es clave. La semilla también, una semilla bien madura a la hora de cosechar es clave también. Entonces van a ser muchos los parámetros, pero lo que más uno se fija, hay que probar la uva, hay que ir al viñedo, probar la uva, decir, bueno, esta uva ¿cómo está el tanino? ¿Está astringente o está más suave? ¿Cómo está la acidez? Todo eso uno se fija en la uva para después un poco tratar de hacer esa transformación en la cabeza de cómo esa uva va a terminar en vino después de la fermentación con la levadura. Pero son muchos los factores. ¿Cuál consideras vos que es, de todas las cosas que haces como enólogo, lo que subestiman más del rol del enólogo? ¿Qué es lo que crees que subestiman más? La verdad no sé lo que subestiman. Que dice así como, me gustaría que me dieran más reconocimiento por esto que estoy haciendo. ¿Existe eso en la carrera, hablando, no específicamente de vos? La verdad, yo creo que la enología, y la he compartido incluso con gente más chica que yo, que está estudiando, cosas así, muchas veces. La enología, yo siempre digo, si no te gusta, salte. Porque de verdad yo creo que, y esto se lo puede preguntar a cualquier enólogo, sobre todo en Chile, es de mucho sacrificio. O sea, las vendimias son 24/7, no se para. Y el vino es un organismo vivo, digamos, entonces hay que estar 100% pendiente de que este organismo vivo no se ponga malo. Y es mucho trabajo. O sea, el vino, como te decía, nosotros producimos distintos lotes, y todo eso tiene que estar en la mente, y no se para. O sea, la uva manda, el vino manda. No mandamos nosotros, en la bodega manda el vino. Entonces, al final, creo que si uno viera realmente lo sacrificado que es el trabajo del enólogo, yo creo que uno gustaría más del vino y de otro estaría ese reconocimiento. Para mí, ser enólogo es muy difícil, pero a la vez muy gratificante, sobre todo cuando uno tiene estos resultados. Hablemos de la parte tecnológica. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Hasta dónde está tecnificado, por ejemplo, el proceso de un vino como el que está acá, que ganó un premio? Creo que ahí hay una mezcla de cosas. El mundo del vino está hay mucha tecnología hoy en día, pero creo que los grandes vinos tienden a tener un poco menos de alguna de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque la tecnología en el mundo del vino va muchas veces hacia la automatización. Entonces, cuando yo quiero hacer grandes volúmenes de vino, yo puedo automatizar cómo se comporta una cuba con el vino adentro, cuántos remontajes, qué temperatura, y eso yo lo seteo y pongo un programa fijo. Y probablemente voy a hacer un buen vino. Pero cuando uno quiere hacer un vino extraordinario, todo se pone un poco más artesanal. Entonces, cada tanque que yo tengo de fermentación,
yo tengo que ir viendo la temperatura que tienes, probando el vino, viendo si es que quiero más temperatura, menos temperatura, si quiero que extraiga más o que extraiga menos. Los remontajes también son por degustación, entonces yo tengo que estar mucho más encima. Entonces al final diría, hay tecnología, pero no estamos, los grandes vinos todavía no tienen ese nivel de tecnología que podría tener un vino de mucho volumen. Y por ejemplo 2021, ganó un premio. Hay uno de 2022. Sí, claro. ¿Qué diferencias hay entre el de 2022 y 2021? ¿Son perceptibles? Sí, totalmente. Acá son años climáticamente distintos. Y si la uva está, en el fondo, la madurez de la uva se dicta por el clima, al haber distinto clima va a haber una diferencia en la uva. Y después estaba lo que te comentaba, que tenemos distintos parcelas del viñedo, mezclamos, entonces también está todo lo que podría afectar esa mezcla, la mezcla final de Melchor. Si bien siempre nosotros buscamos un estilo, el estilo de Don Melchor está muy marcado, es muy claro lo que nosotros queremos, que es interpretar ese terroir de Puente Alto, pero en realidad año tras año con las diferencias climáticas sí van a haber leves diferencias y van a ser perceptibles totalmente. Ahora bien, ¿cómo recomendarías beber este vino específicamente? El mejor vino del mundo. ¿Cómo se bebe? O sea, yo creo que hay muchas formas, no hay una receta para beber vino, sobre todo estos vinos de alta gama donde creo que lo importante es que tengan mucho protagonismo en lo que uno está haciendo. Entonces, o maridarlo, por ejemplo, si quiero comerlo, que sea con una muy buena comida, obviamente ayuda. Y está muy bueno maridar estos vinos con carnes, o con distintos, o con pasta, con trufas, lo que sea. Pero por otro lado, yo siempre pongo que hay dos ocasiones del vino. Está el vino culinario, el vino gastronómico y el vino conversacional, el vino social. Donde uno se puede sentar con un amigo con una muy buena botella de vino y disfrutar y compartir el vino. Siempre puede ser con un queso, una charcutería, lo que sea, pero sobre todo los que somos más amantes del vino, ese tipo de tomar vino también existe. No siempre es acompañado de una comida o una cena, ¿no? Sino que también simplemente disfrutarlo y poder apreciarlo. Ahora, maridarlo es también otro nivel y ahí los chefs y los sommeliers juegan muchas veces un rol muy importante en la experiencia. Precisamente Arisbet, esta sommelier que te comento, me decía que ella incluso cree que ya es posible maridar los vinos con otro tipo de actividades. Ella me decía vino y Netflix. Claro. Acompañaron tu vino favorito con tu serie favorita, claro, por ejemplo. Claro. ¿Qué opinas de eso? Estoy totalmente de acuerdo. No, yo creo que el vino se puede, es versátil. O sea, no es simplemente para una muy buena comida, creo que ayuda mucho una muy buena comida, pero también está sentarse, una buena conversación acompañada de un buen vino, o la buena compañía acompañada de un buen vino, creo que es insuperable. Al final eso es lo que nosotros como enólogos también hacemos. Por un lado está esta parte medio artística de tratar de hacer siempre el mejor vino del mundo. Y por otro lado, pensando ya en la gente, que el consumidor del vino, queremos que tenga la mejor experiencia. Entonces, ya sea con la mejor comida o simplemente con su mejor amigo, con la novia, lo que sea, pero que sea un muy buen momento y que sea un producto que ayude a tener este muy buen momento. Ok, hablemos de algunas tendencias. A ver, ¿cuál es tu opinión respecto a ellas? Por ejemplo, vinos naturales o vinos con poca intervención. ¿Cómo los sientes? ¿Cómo van? ¿Tengo que ser honesto? Sí, por favor. Sí, 100%. Ya, después no me van a juzgar. Al menos en Guatemala, tal vez. Pero el resto de Latinoamérica no creo. Bueno, esta opinión muy personal. Creo que sí hay grandes enólogos haciendo muy buenas cosas en vinos naturales. Personalmente, no me gustan. Ah, ¿no te gustan? No. Sí, yo probé uno justo el domingo. Naranjo, era un naranjo. Sí, pero naranjo no necesariamente es natural. Hay naranjos muy buenos, pero no necesariamente son naturales. Sí, pero yo siento que los vinos naturales también tienen un sabor muy característico y no sé descifrarlo, pero funky. Sí. Pero no, sí, en realidad se pueden hacer buenas cosas. Ahora son vinos muy distintos.
Entonces yo para mi día a día no tomaría vino natural porque puede haber un vino que esté perfecto y que sea muy similar a un vino no natural, pero el problema es que uno tiene menos control. Sí. Además hay ciertas cosas que uno puede hacer en el vino donde acá uno no puede hacerlas, que van en pro de que el vino se mantenga en el tiempo. Y de nuevo, yo te decía, el vino es un organismo vivo. Si yo no lo cuido, van a salir aromas raros, van a salir cosas que... Entiendo que hay más posibilidades de que una botella sepa distinta a otra. Sí, 100%. Ajá, ok. En cuanto a empaques, hablemos ahora de los vinos que van en lata o en pequeños vasos que solo los destapas y van para adentro. Uy, la verdad, no me vas a creer, pero nunca he probado uno. No. Nunca he probado un vino en lata. Ahora, creo que pensando en la lógica detrás del producto, creo que está bueno, ojo, o sea, un vino simple, no un gran vino, pero un vino simple para llegar a quizás a todo el mundo. Me imagino un vino blanco, por ejemplo, muy frío en una lata en un festival. Bueno, ¿por qué no? Sí, es que también es cultural. Por ejemplo, aquí en Guatemala, el tomar cerveza, regresando a mi tema, en lata, es extraño. O sea, es decir, la gente todavía le tiene mucho cariño a la botella. Pero para nosotros los productores nos conviene más la lata, es más económica, es más fácil de transportar, cuida mejor el producto, pero nosotros no tenemos ese problema. O sea, siempre la cerveza por lo general se ve como una bebida individual. Claro. El vino es compartir. Sí. Abrís una botella, hay que terminársela. Sí, bueno, no es muy difícil tampoco. Pero hay otra tendencia, y esa es la que te estaba hablando al principio y que me preocupa mucho, es cómo has visto el consumo de vino, ¿va en aumento o va en decadencia? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos están cerrando marcas de cerveza artesanal de izquierda a derecha. Y realmente preocupa un poquito ahí la tendencia de que el consumo es hacia menos alcohol o completamente sin alcohol. ¿Cómo está en el caso del vino? Yo creo que la industria del vino no está en su mejor momento tampoco, al igual que la de la cerveza. El consumo no es que esté bajando drásticamente, pero más bien se está manteniendo y bajando un poco. Pero claro, no estamos en el mejor momento de la industria del vino, ni cerca de estarlo. Donde antiguamente el consumo de vino subía, hoy en día los países que más toman vino también están tendiendo a tomar un poco menos. Digamos que en Guatemala yo no sé cuál será el consumo de vino, pero me imagino que debe ser menos de 1 litro per cápita. Muy probablemente. Claro, muy probablemente. Pero no sé, países como Chile, donde el consumo está hoy en día en 13, 14 litros per cápita, yo encuentro que es una vergüenza. Deberíamos estar en los 25, 30. Entonces se está perdiendo un poco también esa parte cultural. Y el vino tiene una parte de salud que es muy importante. O sea, si uno lo ve, tomar un vino con comida, sobre todo con comida grasa, y un vino tinto, tiene muchísimos beneficios a la salud. Entonces también está ese lado que, ojo, yo creo que no hay que mirarlo en menos. Sí. Ya tengo excusa para tomarme una copa de vino hoy. Bueno, Rodrigo, para ir terminando, ¿algún mensaje que le quieras enviar a todas estas personas que están escuchando? En general, los que escuchan mi podcast son dueños de restaurantes, son personas que están trabajando en las cocinas, que son estudiantes de gastronomía. ¿Alguna reflexión que quieras darle desde tu perspectiva como enólogo y tomando en cuenta los productos que están vendiendo aquí en Guatemala? Bueno, la verdad yo creo que con respecto a Don Melchor es... atrever a tenerlo disponible, porque muchas veces uno dice, no, es un vino, es muy caro, no va, pero volviendo a lo que decíamos antes, esa ocasión especial siempre existen. Y de verdad, cuando uno descorcha una botella de Melchor, ya sea la ocasión que sea, con buena comida, siempre uno tiene, como los comensales van a estar felices. Entonces, creo que es bueno probar este tipo de cosas, meterse y empaparse de la cultura del vino, probando buenos vinos. Uno va a probar un Don Melchor y después va a decir, no, este vino me dejó loco. Bueno, quizás van a probar otra cosa, otra región, pero creo que es una cosa cultural bien bonita que recomiendo tratar de esparcirla.
porque Ok. al final nos hace más felices. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por estar con Aquí en No Soy Chef. Espero que el resto de tu viaje esté muy, muy bueno, lleno de vino, lleno de comida y de Seguro. experiencias y sobre todo de alegrías. Así que esperamos tenerte por acá nuevamente. Listo, muchas gracias.